Hola, nosotros somos Raimundo, Elizabeth y César y les vamos a hablar hoy sobre las fuerzas intermoleculares. Dentro de una molécula, los átomos están unidos mediante fuerzas intramoleculares, enlaces iónicos, metálicos o covalentes principalmente. Estas son las fuerzas que se deben vencer para que se produzca un cambio químico. Son estas fuerzas, por tanto, las que determinan las propiedades químicas de las sustancias, como por ejemplo, la combustión, la oxidación y la reducción. Sin embargo, existen otras fuerzas intermoleculares que actúan sobre distintas moléculas o iones y que hacen que estos se atraigan o fusión y el punto de ebullición. Por lo general, son fuerzas débiles, pero al ser muy numerosas, su contribución es muy importante. El ejemplo en la vida diaria de las fuerzas intramoleculares podría ser al quemar un cerillo, puesto que esto es una propiedad química a la que le llamamos la combustión. Y un ejemplo de la vida diaria de las fuerzas intermoleculares podría ser el cambio de agregación del agua al cambiar de estado líquido a sólido. Dentro de esta parte nos enfocaremos más sobre los temas dipolo-dipolo, ion-dipolo y de dispersión. El físico francés Charles Coulomb investigó en la década de 1780 la reacción cuantitativa de las fuerzas eléctricas entre objetos cargados. Su ley demostró usando una balanza de torsión que él mismo inventó, identificando cómo varía la fuerza eléctrica en función de la magnitud de las cargas y de la distancia entre ellas. Esta ley estableció unos principios eléctricos hallados por él. Su ley la formuló tras efectuar algunos experimentos. Esta ley postula que la fuerza eléctrica entre dos partículas cargadas estacionarias es inversamente proporcional al cuadrado aplicado a la separación R entre las partículas y está dirigida a lo largo en una línea que las une, proporcional al producto en las cargas, atractiva si las cargas tienen signo opuesto y repulsiva si las cargas tienen igual signo. Fuerzas ion-dipolo. La ley de Coulomb también explica las fuerzas ion-dipolo, las cuales atraen entre sí un ion, ya sea catión o anión, y una molécula polar. La intensidad de esta interacción depende de la carga y el tamaño del ion, así como de la magnitud del momento dipolar y del tamaño de la molécula. Las cargas entre los cationes están más concentradas porque estos iones suelen ser más pequeños que los aniones. En consecuencia, con una carga de igual magnitud, un catión experimenta una interacción más fuerte con los dipolos que un anión. La interacción ion-dipolo es una fuerza intermolecular que se da cuando los iones de una sustancia interactúan con los dipolos de una molécula covalente polar. En un covalente polar, el átomo con mayor electronegatividad atrae los electrones hacia sí, generando un dipolo negativo en torno a sí mismo, mientras que se forma un dipolo positivo en el área del átomo con menor electronegatividad. En la interacción ion-dipolo, el catión sufre atracción electroestática por el dipolo negativo, mientras que el anión es atraído por la fuerza electroestática hacia el dipolo positivo. La hidratación es un ejemplo de interacción ion-dipolo. En una solución acuosa de cloruro de sodio, los iones de sodio y de cloruro se rodean de moléculas de agua, las cuales tienen un gran momento dipolar. Cuando se disuelve un compuesto iónico como el cloruro de sodio, las moléculas de agua actúan como un aislante eléctrico que separa a los iones. En cambio, el tetracloruro de carbono, una molécula no polar, carece de la capacidad de participar en una interacción ion-dipolo. En consecuencia, el tetracloruro de carbono es un mal disolvente de compuestos iónicos, al igual que la mayoría de los líquidos no polares. Bueno, eso es todo. Esperamos si les haya gustado. Nos vemos en la próxima.